Hola, ¿qué tal a todos? Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta pequeña conferencia donde vamos a estar hablando un poco acerca de las TICs de audio digital. Me presento, mi nombre es Alan Benjamín Rojas Zárate. Un poco de mi información o también de el por qué estamos aquí en esta pequeña conferencia es porque yo soy un estudiante próximo a egresar de la carrera de Ingeniería en Audio. Actualmente me encuentro cursando el noveno cuatrimestre de la carrera en la Universidad UNIC, en el periodo que comprendió del año 2020 al año 2023 en el que estamos actualmente. El noveno cuatrimestre es el último, en el que estamos cursando y estamos presentando el proyecto de la materia de seminario de tesis, que como su nombre lo indica, tuvimos que proponer una problemática que nos afecte a nosotros los ingenieros en audio y de la cual tenemos que dar una posible solución a esta problemática, en la cual yo elegí que el desconocimiento o la información sobre sistemas de audio digital es el principal problema o uno de los principales problemas que nos está afectando a nosotros los ingenieros en audio por diversas causas que estaremos viendo a continuación. Así que, sin más, yo creo que estamos listos para comenzar. El porqué de la conferencia. El propósito principal de esta conferencia será solventar el desinterés de los ingenieros en audio en las TICs de audio digital. Llegué a esta conclusión o llegué a esta posible consecuencia debido a temas de la tesis que estuvimos analizando, que estuvimos viendo y en base a una pequeña encuesta que se hizo o que ustedes recibieron, pudimos determinar que esta es la principal causa del por qué desconocemos acerca de las TICs de audio digital. Básicamente toda la información recopilada la he estado guardando en el proyecto que es la tesis y que más adelante se les presentará con el gusto si desean leerla toda completa y saber más de cómo fue desarrollándose esta información, ¿no? Y por qué estamos actualmente en esta conferencia. Así que sin más, y ya después de esta bienvenida y de esta pequeña introducción, bienvenidos a esta conferencia que se llama Las TICs de audio digital. Empecemos por definir un poco conceptos. Para empezar, ¿qué son las TICs? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son lo que complementan la abreviatura de TICs, que básicamente son innovaciones en las que se busca el mejoramiento del proceso adquisitivo de datos, información y contenido multimedia de una forma electrónica y digital. Básicamente toda la información que nos llega de forma digital, por ejemplo, publicaciones en Facebook, por ejemplo, documentos, por ejemplo, videos, podcasts, etcétera. Todo lo que sea de manera electrónica y digital. Y también es una pequeña evolución o una pequeña innovación en los medios tradicionales de la comunicación que siempre están evolucionando constantemente. Como podemos ver, o si tenemos un poco de contexto histórico de cómo han ido evolucionando, básicamente empieza desde la invención de la escritura, ya que ese fue un medio muy pero muy popular en el cual este lenguaje que ya teníamos desarrollado se fue compartiendo entre diversas civilizaciones, ¿no? No queremos abundar tanto en el tema ni tampoco en un contexto histórico muy amplio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que sí han estado evolucionando desde hace muchísimos años, siempre buscando la mejora y la mejor opción de cómo es que tenemos la opción de seguir accediendo a ese tipo de informaciones, ¿no? Bueno, reforzando un poco la definición que vimos, la autora Chávez en el año de 2019 describe o menciona que se denomina tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información en forma de, escuchan, voz, imágenes y datos. Lo que dijimos, este contenido multimedia como videos, fotos, audios, etc. Y todo esto contenido en forma de señales de naturaleza acústica, el sonido, el audio, óptica, imágenes, videos y electromagnética, también por las redes de comunicación como lo son las antenas que distribuyen la señal telefónica, etc. Incluso las nuevas tecnologías que permitieron que el Internet llegara de forma satelital. Eso es una innovación digital, electrónica, que nos benefició a muchos y que permitió que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, en lugares rurales donde no llegaba la señal de internet, la señal de comunicaciones como telefonía, etcétera, permitió que hogares tuvieran acceso a este tipo de tecnologías, a este tipo de TICs. Ahora, los elementos de las TICs.
podemos ver que dentro de las TICs o las tecnologías de la información y comunicación existen tres elementos, lo que son la informática, el software y las redes de comunicación. Ahorita vamos a seguir viendo un poco más de lo que son estos tres conceptos, pero me gustaría que ustedes también comentaran aquí qué creen o cómo es que estos tres elementos ayudan o mejoran o cómo son o cómo funcionan dentro de las TICs. Para empezar, la informática. Podemos ver que la informática tiene como tarea el procesar toda la información que se encuentra a través de medios electrónicos. Como sabemos, en Internet se alberga muchísima información, desde sitios de Internet, desde las redes sociales, desde blogs, etc. La verdad es que en Internet podemos encontrar un sinfín de datos de una manera básicamente muy fácil. Solamente basta con buscar cualquier cosa en Google actualmente y el primer resultado, el que vemos, ya contiene información que es necesaria. Claro, tampoco no vamos a estar accediendo a Wikipedia siempre. Siempre hay que estar buscando como que la mejor opción de información, o incluso también en Facebook, en grupos de Facebook, si se dan cuenta, muchos también publican información y se están actualizando constantemente, la verdad, en todo eso. Además de que podemos almacenar grandes cantidades de datos por medio del hardware, que en este caso nos referimos a las computadoras, discos duros, USBs, impresoras, etc. Como podemos ver, la parte aquí de la informática también nos está hablando acerca de hardware, o sea, de los dispositivos en donde podemos almacenar este tipo de información. Como dice, las memorias USB permiten que el uso o el transporte de la información sea una manera más sencilla por el hecho de que podemos tener gigas de datos almacenados en un pequeño dispositivo USB. Y también aquí entran lo que son servidores, tales como servidores privados, que he visto que muchos optan por eso cuando necesitan la información de manera rápida, de manera constante, e incluso cuando se está subiendo demasiada información y una red de personas necesitan estar en contacto o tener acceso a esa información. En caso de las impresoras, como podemos ver, son innovaciones y estamos hablando de hardware y de electrónica. Las impresoras nos beneficiaron mucho, sobre todo en la parte de comunicación física o de una manera más visual, por el hecho de que podemos imprimir una hoja de datos y podemos colocarla donde sea necesaria o repartirla donde las personas lo requieran, ¿no? Ahora, estamos hablando de software en las TICs. El software, como sabemos, son todas las aplicaciones y programas que acompañan y se complementan con la informática, ya que se puede crear y abrir estos programas. Como sabemos, para que exista un software necesitamos de un hardware o de una máquina que nos ayude a poder escribir el código o poder crearlo básicamente, así como las redes sociales. Y ambos se complementan, van de la mano. Los creadores de las redes sociales necesitaron de ambas partes, como sabemos, el hardware y el software, para poder desarrollar, para poder crear, para poder inventar las redes sociales o las redes de comunicación, perdón, que hoy en día conocemos. Que si nos damos cuenta, las redes de comunicación, que es nuestra siguiente diapositiva, las redes de comunicación en las TICs han sido de mayor uso, de mucha importancia, ya que una red de comunicación, aquí en la definición, es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación remota entre dispositivos independientes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos referimos, a comunicación remota, es que, por ejemplo, yo que soy de México, del estado de Puebla, puedo comunicarme fácilmente con alguien que está en otro estado, en otro país, en otro continente, no en otro planeta porque ya es demasiado, pero con todo lo que está pasando de alienígenas, bueno, estamos divagando un poco. Pero sí, básicamente es eso, de que podemos estar en comunicación constante con personas que son de otros lados y son medios técnicos, que en este caso estamos hablando de dispositivos electrónicos, de redes sociales, como dijimos, etc. Por lo general, esto implica la transmisión de datos de audio y video mediante ondas electromagnéticas a través de una variedad de medios. Como sabemos, los medios pueden ser de aire, como son las ondas electromagnéticas que se dispersan a través de las antenas de telefonía celular, el cable de cobre, que en este caso puede ser para el internet, como por ejemplo el megacable, que su módem todavía necesita de este cable de cobre para poder funcionar, cable de fibra óptica, como es la innovación más reciente o más popular actualmente para el internet, y más cuando se trata de altas velocidades de subida y de bajada, ¿no? Etcétera. Principalmente eso de las redes de comunicación se me hace muy importante mencionarlo,
sobre todo porque esto ha estado en constante evolución y sobre todo porque esto también nos beneficia a todos o a muchas personas. Nos mantiene en constante comunicación, en constante información, en constante desarrollo o actualización de lo que nosotros sabemos, de nuestros conocimientos, etc. Ahora, pasemos un poco a ver las características de las TICs. En este caso encontramos varios conceptos de los cuales se me hace muy importante mencionarlos. Por ejemplo, una de las características de las TICs es su inmaterialidad. Su materia prima es la información en cuanto a generación y procesamiento. Así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos periodos de tiempo, lo que estamos mencionando. En caso de los dispositivos que almacenan y transportan información, hablamos de grandes cantidades de grandes datos como imágenes, video, audio, etc. Además de que en un corto periodo de tiempo, gracias al Internet, se puede acceder, como mencionábamos el ejemplo, cualquier cosa que quieras encontrar, cualquier cosa que quieras saber, solamente lo tecleas en Google y ya te aparece instantáneamente, no tarda más de un segundo. Además de que se presenta por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares lejanos. En tipo de códigos lingüísticos estamos hablando acerca de lenguajes, de idiomas, porque incluso puedes acceder a ella estando en otro país. Si eres, por ejemplo, si yo soy de México, puedo acceder a una información de Estados Unidos, puedo acceder a una información de China, de Europa, etc. En donde podamos saber a qué se está refiriendo o de qué está hablando esa información gracias a la traducción que se hace, ya sea en la misma página o gracias a el traductor de Google, que nos ayuda principalmente a romper esa barrera que nos impide a veces el poder acceder a ese tipo de información, ¿no? La interactividad permite una relación sujeto-máquina. Escuchemos bien eso, sujeto-máquina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros como personas, como sujetos físicos, estamos frente a máquinas, frente a dispositivos, frente a innovaciones de electrónica, como puede ser una computadora, un teléfono, una impresora, un micrófono, etc. Y que todo es adaptado a las características de los usuarios. Básicamente eso hace un punto muy importante debido a que muchas de las cosas que se han estado inventando, como los teléfonos, como las computadoras, han tratado de hacer una relación o, por así decirlo, hacer que su uso sea más sencillo para cualquier persona. El ejemplo más claro que podemos tener es que un niño de hasta 2 años ya puede utilizar un teléfono sin ningún problema, sobre todo por las innovaciones en las interfaces del usuario. Por ejemplo, hace poco, navegando entre TikTok, estuve viendo a alguien que estaba exponiendo o que estaba explicando de que los desarrolladores de software y de hardware también se merecían un reconocimiento por el hecho de que las interfaces del usuario las hacían tan simples y tan sencillas de entender que hasta los niños podían hacerlo, o incluso una persona que en su vida ha tenido contacto con alguna de estas tecnologías, con alguna de estas innovaciones, puede llegar a entender, ¿no? Y la verdad es que sí, porque han hecho que básicamente estemos entrando a una era digital, a una era de donde la tecnología, donde la información, todo es de manera digital. Así que por eso se dice que debe ser interactivo por esa parte. La instantaneidad, como ya estuvimos hablando, facilita que rompan las barreras temporales y espaciales de las naciones y culturas. Me adelanté un poco a eso, debido a que también es importante de que podemos acceder a ese tipo de información, no importando en el país en el que estemos, en el lenguaje en el que esté o incluso de qué nos estén hablando. Cualquier información, cualquier dato, cualquier contenido, podemos tener acceso a ello gracias a las innovaciones en las tecnologías de la información y en todo eso, ¿no? La innovación, que hemos estado hablando de eso, persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus predecesoras. Todo eso tiene que ver con la evolución de las tecnologías que han estado cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Elevando los parámetros en calidad de imagen y sonido. Por supuesto que estamos hablando de que, por ejemplo, en YouTube, cuando apenas estaba iniciando, la mayor calidad me parece, la mayor era 360p, porque para empezar no se tenían los recursos necesarios para estar subiendo cantidades de videos en gran medida, ni tampoco en una calidad tan alta.
Pero conforme fueron pasando los años, se buscó la mejora en eso, y ahora incluso puedes encontrar videos hasta en 4K, 8K, sin ningún problema. Y además de que YouTube fue innovando, y por ser una de las plataformas más populares actualmente, pues tuvimos la buena fortuna de que se pusieran este tipo de innovaciones, este tipo de facilidades, todo esto, ¿no? Sobre todo para acceder y tener una mejor calidad en la recepción de la información, ¿no? Digitalización de la imagen y sonido, lo que facilita su manipulación y distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más en los procesos, que en los productos. Eso principalmente es a la hora de crear algo, de innovar en algo. Se busca siempre de que la digitalización y de todo, de los medios, de las imágenes, de los sonidos, sea cada vez mejor. Por ejemplo, ya todo prácticamente es digital. En una materia estuvimos viendo acerca de escaparates, que para los que no saben, los escaparates son básicamente los exhibidores que están en las tiendas comerciales, en centros de distribución como telefonía, etcétera, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de la digitalización, de esto, ya que principalmente la parte digital, como sabemos, ha estado dominando y cada vez tenemos que estar en constante evolución en esto, al igual que las tiendas. Ya no pueden tener un escaparate o un exhibidor de manera física donde veas estas cosas, sino que se busca que tengan estas características que vimos y que sean digitales. Por ejemplo, muchos ya no muestran sus productos físicos, sino que ponen pantallas a veces donde podemos ver que ahí tienen los productos o los están presentando, mejor dicho. Pero gracias a animaciones, gracias a fotografías, incluso a sonidos donde mencionan sonidos característicos que son de la propia marca, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos el sonido característico de Hello Moto. Es un sonido característico y digitalizado en una imagen, pues es muy llamativo para las empresas que buscan vender actualmente, ¿no? Automatización e interconexión. Pueden funcionar independientemente. Su combinación permite ampliar sus posibilidades así como su alcance. Cuando es automático se habla de que, por ejemplo, se hace instantáneamente o de que ya se tiene un conocimiento previo de lo que se hace y sin ningún problema se puede innovar en eso, ¿no? En interconexión puede ser de que estamos, o es mejor dicho, que estamos en constante conexión, interacción con los demás, ¿no? Con las demás tecnologías, con las demás personas, etc. Además de que amplía su alcance. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos llegar a muchas más personas, que podemos llegar a muchos más distribuidores, que podemos llegar a muchas más inteligencias, incluso por así decirlo, ¿no? Diversidad. Las tecnologías que giran en torno a algunas de las características posteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. Como sabemos, la diversidad o las innovaciones no solo es en un campo, es en todo. Tanto puede ser en el audio digital, tanto puede ser en telefonía, en electrónica, en todo eso. Este tipo de tecnologías no tiene algo que le impida avanzar en algún campo. Todo está en constante cambio, todo está en constante evolución y todo se está volviendo de manera digital. Así que por eso la parte de diversidad. Ahora tenemos un video acerca de las TICs en donde nos da un poco más de información que tal vez no se presentó aquí por razones de que el tiempo puede llegar a ser corto a veces. Sin embargo, este video siento yo que lo resume muy bien todo lo que se ha presentado. Este video también cuenta con información adicional que puede ser de mucho uso y que es bastante útil. Así que los dejo con este video y enseguida regresamos con esta conferencia. Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te explicaré qué son las TICs o tecnologías de la información y la comunicación, para qué son utilizadas, sus características, ventajas y desventajas, y te mostraré muchos ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. El acrónimo TIC quiere decir Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se pueden definir como herramientas tecnológicas que, empleando los últimos avances en informática, microelectrónica y telecomunicaciones,
incrementan el poder de procesamiento de datos de los dispositivos electrónicos y facilitan las comunicaciones y el acceso a la información. Las TIC son las tecnologías que han surgido en las últimas décadas a partir de la expansión de Internet y de la popularización de los móviles inteligentes. Ejemplo de ellas son las redes sociales, el correo electrónico, el comercio y banca electrónica o las aplicaciones para móviles. Una de las principales diferencias entre las TIC y las tecnologías tradicionales de la comunicación, como la televisión y la radio, es la interactividad, es decir, la capacidad de los usuarios para emitir libre opinión sobre el contenido que publican empresas e instituciones en páginas web y redes sociales. Esta interactividad, a su vez, ha modificado profundamente la relación entre los proveedores de productos y servicios y los consumidores. Estos últimos ejercen una influencia considerable en las decisiones estratégicas que toman los primeros. Características de las TIC. Son inmateriales. Aunque los dispositivos que nos permiten utilizarlos son objetos materiales, las TIC funcionan como procesos de transmisión de información en Internet o en la nube, que son sistemas inmateriales. Son instantáneas. Todas las acciones que hacemos en las TIC son instantáneas e inmediatas, ya sea enviar un mensaje de texto, reproducir un video o audio, obtener resultados de una búsqueda o acceder a páginas web. Son interactivas. Al contrario de la radio o la televisión tradicionales, en las que el usuario es receptor pasivo de la información, en las TIC el receptor puede interactuar con el contenido e influir en la forma en que éste es producido. Están en continua innovación. Tanto la tecnología de los dispositivos como el poder de procesamiento de la información y la variedad de servicios que ofrecen las TIC se encuentran en constante evolución. El próximo paso es la computación cuántica. Son interdisciplinarias. Muchas de las tecnologías que forman parte de las TIC han nacido de la colaboración entre dos o más disciplinas científicas. Por ejemplo, el correo electrónico es producto de la conexión entre informática y la tecnología de la información. ¿Para qué sirven las TIC? Las TIC tienen dos funciones principales: permitir que los usuarios accedan a la información de una manera fácil y rápida, hacer posible que la comunicación sea instantánea, tanto de persona a persona como entre usuario, dispositivo y red. Esto ha abolido definitivamente las distancias entre las personas y ha derribado las barreras tecnológicas que impedían el flujo de información a escala global. Tipos de TIC. Redes. Son equipos conectados entre sí, formando una red a través de la cual circulan datos. La conexión entre estos equipos puede ser por medio de un cable, como en el caso de la banda ancha o de la televisión por cable, vía satélite, telefonía celular o por frecuencias de radio. Terminales. Es el hardware o la parte física de las TIC. En otras palabras, se trata de los dispositivos que nos permiten conectarnos con Internet y disfrutar de las ventajas de las TIC. Ejemplos de terminales son los móviles, los ordenadores, las tabletas y las laptops. Servicios. En este tipo se encuentran las TIC, que fueron diseñadas para prestar algún tipo de servicio. Por ejemplo, la mensajería instantánea, la banca en línea, el GPS, el espacio para almacenamiento de archivos en la nube, entre otros. Ventajas de las TIC. Permiten la comunicación instantánea en cualquier parte del mundo. Han diversificado los medios de información y facilitado el acceso a los mismos. Han generado nuevas industrias y numerosos puestos de trabajo. Facilitan la educación a distancia e incrementan su eficiencia. Brindan libre acceso a casi la totalidad del conocimiento humano desde un móvil o desde casa. Desventajas de las TIC. Representan una fuente de distracción en horario laboral. Pueden generar adicción. Pueden convertirse fácilmente en un medio de circulación de noticias falsas y contenido de baja calidad. Los usuarios están expuestos a diversos peligros, como robo de datos, estafas y malware. Pueden establecer relaciones sociales cara a cara en el mundo físico. Ejemplos de TIC. La más importante de las tecnologías de la información y la comunicación es la Internet. Todas las TIC han sido desarrolladas basándose en ella. Veamos algunos ejemplos. Redes sociales. Son comunidades en línea a las cuales accedemos para compartir contenido, informarnos, entablar una conversación, buscar u ofrecer empleo
y hacer o consumir anuncios publicitarios. Por ejemplo, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Mensajería instantánea. Permite que las personas se comuniquen de manera instantánea a través de mensajes de texto, de voz o en video, sin importar la distancia que las separe. WhatsApp o Telegram son ejemplos de mensajería instantánea. Educación en línea. Se trata de un conjunto de software diseñado para potenciar la enseñanza a distancia. También hay páginas web que ofrecen cursos en línea sobre diversos temas. Comercio electrónico. Se refiere a realizar compras y ventas a través de Internet. Hay tiendas en línea, como Amazon, y webs que dan la opción a los particulares de vender sus productos y servicios. Banca electrónica. Actualmente, se pueden realizar por medio de Internet una gran cantidad de gestiones que antes requerían acudir al banco, como la actualización de datos, pagar la tarjeta de crédito o la apertura de cuentas. Gobierno electrónico. Muchos gobiernos en el mundo están ahorrando dinero y reduciendo la burocracia al digitalizar los trámites más comunes, como el pago de impuestos. Información digital. Hoy en día no necesitamos ir a la web de los medios. Podemos informarnos en las redes sociales o por medio de aplicaciones que recopilan la información según nuestros intereses personales. Video en streaming. Los contenidos que antes solo se veían en televisión y cine, ahora están disponibles en los móviles, tabletas y ordenadores gracias a YouTube, Netflix y un puñado de empresas por suscripción. Realidad virtual. Utiliza la tecnología digital para construir reproducciones detalladas del mundo real. Tiene aplicaciones en medicina e ingeniería y es una forma de entretenimiento. Aplicaciones para móviles. Son software descargables con los que se pueden hacer innumerables cosas: aprender un idioma, meditar, jugar, leer libros digitales o ingresar en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el video? Me gustaría que comentaran aquí qué fue lo que más te gustó de este video y un pequeño comentario acerca de este. ¿Qué te pareció? ¿Qué información nueva adquiriste gracias a este video? Algo que se me hace muy importante retomar de esto es cuando habla de las desventajas, ya que dice que las TICs pueden ocasionar los catalogan a veces como un factor distractorio en nuestro día a día y en nuestro desempeño laboral, etc. Y yo sinceramente creo que sí puede llegar a ser un distractor muy importante. ¿Por qué? El ejemplo más reciente o más actual fue durante la pandemia del 2020-2021, que fue cuando estuvo demasiado fuerte y los casos eran los más elevados, ¿no? Yo, en mi caso, en lo que fue mi experiencia, cuando empezamos las clases a distancia en la universidad, básicamente estuve 2 años de manera virtual. Sí, fue un factor de distracción algo grande, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde temprano tenías que estar en la computadora, tenías que estar prácticamente medio día, no todo el día, medio, en la computadora. Estar conectado a internet porque pues no se podía por otro medio, ¿no? Y además de que con cualquier pequeña cosa que pudiera pasar, que alguien toca la puerta, que pasa tu perro, que alguien te está hablando, puede ser algo de distracción, o incluso cuando la clase se volvía poco monótona, pues simplemente checabas tu teléfono, te ponías a divagar un poco y ni siquiera prestabas atención. O incluso también cuando tenías fallas de internet o no tenías luz, pues sí era una barrera que a veces se interponía en poder adquirir esa nueva información, en poder adquirir pues todos esos datos que necesitábamos en ese entonces, ¿no? Digo, a final de cuentas sí se pudo acceder a esa información, pero no de una manera, digamos, totalmente formal, ¿no? Algo, por así decirlo. Pero sí, yo sí considero que sí es a veces parte de distracción, sobre todo también por las redes sociales. Hay veces que nos llevamos demasiado tiempo viendo TikTok. O sea, hay veces que llegan a ver videos o TikToks que sí son informativos, o que te presentan algo o que te nutren, pero en su mayoría simplemente son videos que son de ocio, por así decirlo, por así llamarlo. Bueno, continuamos con el siguiente tema,
a mencionar en esta pequeña conferencia, la importancia de actualizarse. ¿Ustedes por qué creen que es importante actualizarse, ya sea en conocimientos, en habilidades, en pasatiempos, en todo? En todo es importante actualizarse. Pero déjame aquí en los comentarios qué es lo que te parece o qué consideras o por qué consideras que es importante actualizarse en estos ámbitos. Yo estaré leyéndolo, respondiendo, todo lo que guste. Para empezar, empecemos por la importancia en el ámbito laboral. La importancia de actualizarse lo vamos a estar tratando en 3 ámbitos: el laboral, el profesional y el personal. Para empezar, en el laboral, ¿no? El autor Ávila en el año de 2014 nos explica que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación está posibilitando un aumento de la productividad. Eso quiere decir que el acceder a este tipo de información de una manera más rápida nos hace más productivos, más rápidos, más eficaces, derivado tanto de los esfuerzos en dicho sector como en la derrama que su aplicación tiene en otras áreas. Como podemos ver, la diversidad de las tecnologías no solo afecta a nosotros como ingenieros en audio y en las nuevas tecnologías de audio digital, de audio análogo, etc., sino que también en todas las áreas, como puede ser un administrador de empresas, como puede ser un ingeniero civil, un arquitecto, etc. Es grande la diversificación, perdón. Esto motiva a que los esfuerzos tecnológicos no deben orientarse exclusivamente a la creación de grandes canales de información, sino a incrementar la calidad y productividad de los trabajadores involucrados. Esto principalmente, como decimos, se va por el ámbito laboral y que, gracias a las nuevas tecnologías, o el autor describe que esto debe ir más viado a incrementar calidad y productividad en trabajadores. Como podemos ver, el desinterés a veces de lo que trata esta conferencia, el desinterés es algo que nos afecta mucho porque no estamos en constante evolución, en constante actualización. Y esto nos afecta en el ámbito laboral por el simple hecho de que desconocemos acerca de las nuevas tecnologías o de lo que nos puede hacer más fácil el trabajo, más fácil la producción, más fácil el desarrollo de lo que estemos dedicados actualmente, como puede ser el audio en estudio, el audio en vivo, producciones de audio, video, etc., ¿no? Eso es en el ámbito laboral. En el ámbito profesional. Con el tiempo, las prácticas, conocimientos y tendencias de cualquier campo laboral van cambiando. Como vimos, las TIC siempre están en constante evolución, en constante desarrollo de estos temas, por lo que mantenerse a la vanguardia te dará credibilidad y un mayor valor a tu trabajo. Como podemos ver, y también complementando con lo anterior, el ámbito profesional simplemente es por lo que a nosotros nos dedicamos, por lo que nosotros nos apasiona y lo que quisimos ser. En este caso, como ingenieros en audio, si accedemos a este tipo de información, si nos estamos involucrando más en este tipo de innovaciones, seremos tenemos una mayor posibilidad, una mayor ventaja frente a otros trabajadores, frente a otros ingenieros en audio, que si bien no están del todo actualizados, nosotros tenemos una mayor ventaja por conocer más acerca de lo que podemos hacer en sistemas de audio digital, tanto en conexiones, tanto en diseño de audio, tanto en etcétera. Es increíblemente todo esto lo que podemos saber, lo que podemos conocer. Y esto, como dice, nos da una mayor credibilidad por lo que sabemos hacer, por las habilidades que hemos estado desarrollando para en el ámbito profesional, y da un mayor valor a nuestro trabajo, por lo que quiere decir que entre más conozcamos acerca de lo que nos dedicamos, tanto en materiales físicos, tanto en teorías, tanto en prácticas, tanto en todo, siempre nos dará un plus, una ventaja frente a otros competidores, que en este caso lo podemos ver así. Todos somos una competencia sana no puede ser una competencia así de que es rivalidad, pero sí, a final de cuentas es una competencia por quién tiene más trabajo, por quién valoran más su trabajo, por quién lo puede desempeñar de una mejor manera, ¿no? En el ámbito personal. En este ámbito la verdad es que podemos resumirlo en una frase: la importancia de aprender y por qué debemos estar actualizados siempre y por qué tenemos que estar en constante aprendizaje para poder reforzar lo que nosotros sabemos e incluso para poder estar al tanto de las nuevas tecnologías, en tanto de lo nuevo que se está haciendo en nuestro ámbito laboral, profesional. Y en el ámbito personal es muy pero muy importante. Para eso tengo un video que lo explica de una buena manera.
en donde es muy claro, en donde es preciso en lo que quiere presentar y además porque en el ámbito personal, creo yo, es de los más importantes, sobre todo porque si nosotros decidimos nuestra carrera, porque si nosotros decidimos a qué nos queríamos dedicar, fue una decisión personal que nadie más tomó por nosotros. Tal vez tuvo influencia por algún familiar, por algún amigo o por algún trabajo que desempeñamos anteriormente, ¿no? Pero a final de cuentas fue una decisión personal. Nosotros lo decidimos, no fue nadie más, nadie nos obligó. Así que por eso la importancia en el ámbito personal. Los voy a dejar con este video de la plataforma de YouTube y en un momento regresamos para seguir con esta conferencia, perdón. Así que los dejo con el video. Pocas cosas pueden cambiar tu vida tanto como aprender algo nuevo. Es un proceso alegre y poderoso, ya que incentiva tu curiosidad y cambia la forma en que ves el mundo. En la secundaria, nos enseñaron astronomía, pero solo lo suficiente para conocer el sistema solar. Sin embargo, yo quería saber más. Busqué todo lo que pude sobre los planetas, las estrellas, las ondas Voyager y el universo. Al hacerlo, descubrí que al aprender me divertía mucho. Estudiar es una parte crucial de crecer profesional y personalmente. Te permite desarrollar nuevas habilidades, tomar buenas decisiones e incluso vencer tus miedos. Pero sobre todo te ayuda a ser mejor. Al crecer, todo lo que aprendí sobre astronomía influyó en mi percepción del mundo y me hizo reconsiderar la naturaleza y mi papel ante ella. Nunca habría visto el universo de este modo si no le hubiese hecho caso a mi curiosidad. Hay muchos beneficios de estudiar, pero ¿qué pasa si no tienes deseos de hacerlo? Puede que hayas tenido un mal profesor, dificultades en la escuela o no tengas buenos recuerdos de esa etapa. Bueno, no estás solo. En la universidad quería estudiar un tema del cual no supiera nada, así que me inscribí en un curso de italiano. Pero cada vez que hacía mal mi tarea, mi profesora me avergonzaba durante la clase. Llegué a odiar esa materia, y en ese semestre mis notas sufrieron y mi interés por el italiano desapareció. Esencialmente, un mal profesor se interpuso entre la alegría de aprender y yo. Sin importar a lo que te dediques, no dejes que nada ni nadie interrumpa tu proceso de aprendizaje. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero los beneficios de estudiar y explorar algo nuevo son muy importantes para perderlos. Cuando tengas interés en un nuevo tema, querrás investigar más. Por suerte tienes el mundo a tu alcance gracias a Internet y su número casi ilimitado de sitios web, podcasts, libros electrónicos y mucho más. Esta increíble cantidad de conocimiento puede alimentar tu curiosidad rápidamente, así que no tengas miedo de acceder a ella. La experiencia es la mejor manera para cultivar una nueva habilidad. Puedes usar recursos virtuales para guiarte. Si quieres tocar piano, encuentra un sitio web para practicar. ¿Deseas trotar correctamente? Estudia y ejercítate con algunos videos. O si te gusta estudiar con otros, intenta unirte a un grupo dedicado al tema. Tal vez cometas errores a medida que aprendas y practiques, pero también irás mejorando. Independientemente de lo que te interese, explóralo tan pronto como puedas, porque la alegría de aprender puede cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? La verdad se me hizo muy importante eso de la alegría de aprender. ¿Por qué? Porque hacía la mención de que si un tema te interesa, si un tema te gusta, si un tema te llama la atención, naturalmente buscarás información nueva e incluso formas de aprenderlo. ¿Por qué? Porque si un tema te gusta, te llama la atención, simplemente es porque te quieres dedicar a eso, te quieres involucrar más en eso. En nuestro caso, nosotros como ingenieros en audio, nos gustó eso por X o Y razón, ¿no? Pero gracias a eso decidimos estudiarlo, decidimos buscar información, acercarnos a personas que sabían acerca del tema y pues gracias a eso pudimos llegar a donde estamos, ¿no? Sin embargo, el querer actualizarnos, el querer buscar más de esa información, nos lleva a conocer muchos más recursos, a estar más involucrados en estos temas. El conocer nuevos sistemas, el conocer nuevos aparatos,
el conocer a gente. En el video hacía mención de que te puedes involucrar con personas o en grupos donde se hablen del tema y te puedan dar una retroalimentación de una manera buena, de una manera eficaz, de una manera en la que tú puedas llegar a entender estos nuevos conceptos. También decía algo muy importante, que los maestros, los mentores que te guíen en este camino, que puede ser una persona externa o incluso que puede ser tú mismo, como un autodidacta, afecta mucho el cómo recibamos esta información, el cómo la digerimos, el cómo la aprendemos, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante. Las personas que nos van guiando en este camino es una pieza fundamental. Hacía la mención de que, por ejemplo, una maestra, cuando estás mal, en algún curso que estás tomando, en alguna materia que estás llevando, puede llegar a humillarte, puede llegar a burlarse por las cosas que tú desconoces, pero quieres aprender, que quieres involucrarte más. Y eso es una mala práctica, eso es algo negativo en nuestro desarrollo, en nuestra forma de adquirir esa información, y que impide o que destruye el deseo de querer actualizarnos, ¿no? Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te parece el video, qué opinión tienes acerca de este y por qué es que te interesa o por qué tienes ese deseo o por qué también no has logrado ese deseo o esa intención de querer actualizarte en estos temas de audio digital, principalmente por lo que es la temática de la conferencia. Pero igual, si quieres decir de algún otro tema, estaría perfecto. Me gustaría que participaras también en esta pequeña conferencia, aunque es de manera virtual, ¿no? Bueno, continuamos con el tema. Las TICs de audio digital. Empecemos de lleno a relacionar, ya que vimos los conceptos principales de TICs, el cómo son, sus características, sus elementos y cómo nos benefician en los tres ámbitos laboral, profesional y personal. Vamos a ligarlo ahora con nuestro tema, que es el audio digital, o lo que nos involucra este día, ¿no? En base a toda la información de las TICs, se puede ligar con el tema de audio digital, ya que se busca una obtención de información de manera digital. Como pudimos ver, todo es innovación digital, todo es innovación electrónica en hardware, software, etc. Los sistemas de audio digitales, son tecnologías que avanzan y evolucionan en favor de la practicidad del trabajo de ingenieros en audio, ¿no? Artistas, productores musicales, que pueden ser también los que tienen un pequeño home studio, y aprender de los nuevos sistemas digitales permite la actualización en los tres ámbitos ya mencionados. Por ejemplo, en este caso que se menciona de aprender nuevos sistemas digitales y que permite la actualización, podemos hacer una pequeña analogía, una pequeña comparación e incluso ver cómo han estado evolucionando. Por ejemplo, no sé si recuerden o vieron la película de Bohemian Rhapsody, en donde se está principalmente la escena donde está la banda en el estudio, en el rancho, en el campo donde están. Y el estudio de grabación, si se dan cuenta o si recuerdan, es muy grande. ¿Pero por qué? Porque hay muchos aparatos analógicos, como podemos identificar mezcladoras, como podemos identificar las cintas magnéticas, las que ocupaban para grabar, etcétera, ¿no? Todo eso ocupaban en los estudios grandes, en los estudios pequeños también, porque a fuerza necesitaban un medio por donde se pudiera grabar de manera analógica este tipo de audio, ¿no? Y ahora, si comparamos ese estudio con lo que tiene alguien que apenas está dedicándose a eso, que puede ser una pequeña interfase de audio de 2 canales o incluso de un canal, un micrófono de condensador de esos que puedes encontrar en Amazon o en Mercado Libre de una manera muy económica, el que tiene estas cosas de la interfase y el micrófono puede hacer lo mismo que anteriormente el que tenía el estudio con cintas magnéticas enormes, con mezcladoras enormes, no de una manera igual o de una manera muy profesional. Sin embargo, lo puede hacer actualmente gracias a estas herramientas que estuvieron evolucionando. Como lo repito, no de manera exactamente igual o con la calidad súper profesional,
pero lo puede hacer. Y ahora está al alcance de todos gracias a las innovaciones y también gracias a la nueva información de cómo se usa, porque él también adquiere el equipo, pero si no sabe cómo funciona o no se informa, pues de nada le sirve, ¿no? Sobre todo los que empezamos con un pequeño home studio, donde pues no tenemos mucha información acerca de cómo es que funcionan estos aparatos, ¿no? Y eso nos obligó a actualizarnos, a saber más de esto. Principalmente por internet, en videos tutoriales, en manuales de usuario que están en la red, etc. Esa es una buena comparación o una buena analogía con respecto a cómo han ido evolucionando a la innovación y cómo nos hemos estado desempeñando. Bueno, con las nuevas tecnologías nos referimos tanto a mezcladoras, amplificadores, procesadores de audio como pueden ser crossovers, etc., tarjetas de sonido e interfaces de audio, como mencionábamos anteriormente con el ejemplo de tener esas cintas magnéticas enormes a tener una interfase pequeña, casera. Bueno, no casera, pero sí con un uso más casero, ¿no? Plataformas de streaming, que actualmente es lo que está dominando y que necesitábamos dominar, que necesitábamos aprender, que necesitábamos empaparnos un poco más de la información de estos sitios y de cómo funcionaban, sobre todo también por la calidad de audio o la calidad, como se mencionaba, incluso en los primeros puntos, de que se necesitaba una digitalización de video y de audio, donde era importante porque de esa manera, entre mayor calidad, el usuario tenía más facilidad, si quería involucrar más en estos temas de plataformas de streaming, y además de que se convirtió en una de las plataformas o de las formas de obtención favoritas de todos. ¿Por qué? Por la sencillez, por la rapidez, por la calidad y por la diversificación de información que podemos encontrar en estas, ¿no? Y también en los códecs de audio, porque como sabemos el audio digital se divide en códecs o las codificaciones, ya sea con pérdida o sin pérdida, como el WAV, el MP3, el FLAC, etc. No ahondaremos más en esos temas porque de esto no va la conferencia, pero podemos ver que esto nos referimos con las innovaciones de tecnología o las innovaciones de información del audio digital, ¿no? Ahora, el autor Martin en 2004 menciona que cada vez más artistas y espectáculos toman en cuenta este tipo de tecnologías, por lo que se puede esperar grandes avances de la industria para dar soluciones a estas necesidades con el paso del tiempo. Esto estamos hablando que fue en el año 2004. Para esto ya pasaron como 11 años, en donde... no, 9 años, perdón. Y si nos damos cuenta de ese tiempo, hagamos un pequeño retroceso, un pequeño viaje en el 2004. En el 2004, realmente la tecnología sí estaba avanzando, estaba en constante evolución como siempre, pero no es lo que tenemos actualmente. El ejemplo que se me viene a la mente es YouTube. En ese tiempo ni siquiera existía. Era muy precario todavía el internet, estábamos hablando de esos tiempos. Sin embargo, como fue evolucionando el internet, como fue evolucionando la forma en que nosotros consumíamos contenido, era a través de periódicos, revistas, televisión, etc. Sin embargo, para esas décadas, de entre 2010, incluso desde el 2008 podría decirse, el contenido multimedia, el contenido digital a través de plataformas, era una forma que nosotros preferíamos, en mi caso personal. ¿Por qué? Porque era fácil acceder a todo eso, a videos, a música incluso, cuando se podía descargar de una manera no legal. Pero sí, es realmente muy importante el hecho de que haya avanzado todo esto por la practicidad e incluso para los avances de la industria, como menciona el autor, porque gracias a eso miles, pero miles de artistas, productores, pueden crear contenido, crear producciones y todo eso, y darle una mayor distribución, un mayor uso más práctico, llegar y romper las barreras, como se mencionaba, lingüísticas, las barreras de fronteras, todo eso, ¿no? Así que sí, la verdad es que los avances que han estado en constante evolución han dado soluciones a las necesidades con el paso del tiempo. A todo esto nos ha beneficiado a nosotros,
los ingenieros en audio, pero también a los que no son ingenieros en audio. A todos, sin excepción. Ahora, algo muy importante a mencionar es que los aparatos, por ejemplo, las mezcladoras, los amplificadores, todo lo que mencionamos, no son TICs. ¿Por qué? La parte física no son las TICs. Más bien, el cómo sabemos que existen estos aparatos, el cómo funcionan, dónde adquirirlos, los precios, etc. Eso sí son las TICs. ¿Por qué? Porque esa información es nueva que hemos estado adquiriendo por los medios y las redes de comunicación. La innovación, hablando de software y de hardware, dentro del material que necesitamos para trabajar, no es TIC porque esa es más una innovación, por así decirlo, operativa o más técnica, ¿no? Sin embargo, como se menciona, la forma en que nosotros sabemos cómo funcionan, ya sea a través de un video en YouTube, del manual en redes, del manual, perdón, de forma electrónica que adquirimos, de reviews, de reseñas del producto cuando no podemos adquirirlo, eso sí es una TIC. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a esa información de manera remota, porque estamos accediendo a esa información de una manera virtual o digital. Así que eso es principalmente, incluso por las redes de comunicación como hace mención ahí, por ejemplo, en Facebook hay muchos grupos en donde publican o buscan un consejo de cómo funciona un equipo. Incluso hay grupos que están destinados a marcas específicas, como por ejemplo Melo, Focusrite, Behringer, Studio Live, etc. Cuando piden un consejo, cuando piden una pequeña reseña para saber si comprarlo o no, y nosotros indagamos más, vemos la publicación, nos metemos a comentarios, nos estamos nutriendo de esa información, estamos accediendo a la información de una manera digital, de una manera electrónica. ¿Por qué? Porque las personas que están comentando, e incluso ahí se habla de los grupos de que nos interesa el mismo tema, que queremos aprender más, estamos leyendo donde nos dan especificaciones, donde nos dan costos, donde nos dan precios, y gracias a eso sabemos, e incluso los distribuidores, porque hay veces que empezamos a conocer a personas que están dedicadas a este medio, que están dedicadas a proporcionarte esa información primero y ya después puedas adquirirlos. Pero sí, básicamente es eso. El cómo sabemos que existen, el cómo sabemos cómo se operan y los precios, distribuidores, son las TICs que estamos adquiriendo. No el aparato, la forma en que sabemos que existen, la forma en que operan, etc. Eso es la información a la que accedemos. Y ahora, ¿cómo podemos acceder a las TICs de audio digital? Principalmente se puede acceder, o las más populares actualmente, es a través de videos de YouTube. Como mencionamos, incluso hay canales destinados a marcas en específico, a dispositivos en específico, a sistemas en específico, a técnicas, a todo eso relacionado al audio digital. Grupos de Facebook, o foros en Internet. Esto es muy importante, como hicimos mención del ejemplo anterior, porque nos estamos empezando a relacionar de una manera remota, de una manera virtual con otras personas que les interesa el mismo tema. A través de podcasts en donde mencionan o hacen mención incluso de la historia del audio, donde mencionan incluso formas de ruteo, formas de innovación, etc. La verdad es que el formato podcast incluso se ha hecho de los más populares actualmente, principalmente porque muchos son auditivos, muchos son visuales también, pero en el podcast se puede subir también a YouTube y puedes verlo y escucharlo al mismo tiempo. Pero si eres más auditivo, cuando estés haciendo algo, cualquier cosa, y lo tienes de fondo, de todas formas estás accediendo a esa nueva información. Manuales digitales o libros virtuales, como pueden ser libros de manera electrónica que descargas en formato PDF en cualquier sitio de internet y que están de forma gratuita también a veces, ¿no? Así que esa es una gran forma de poder acceder a esa información. Cursos online, que existen plataformas como Coursera, como Miridax, etc., donde puedes acceder a nuevas habilidades, a nuevas técnicas, a nueva información impartida por una plataforma que está diseñada
por gente que se dedica a ese medio, que tiene conocimiento y que nos puede aportar bastante en lo que nosotros necesitamos para poder comprender estos nuevos temas, para poder comprender estos nuevos términos. En páginas de internet, como sabemos, incluso hay gente que se dedica a la distribución, a la venta, etcétera, en donde comparten las especificaciones principales de sus productos, como puede ser Melo, como puede ser Ellipsis, Backstage, Focusrite también. La verdad es que para acceder a la información de las TICs de audio digital, podemos encontrar todos estos ejemplos e incluso más. Ahora, los medios digitales por los cuales obtengamos la información de sistemas de audio digital cuenta como TIC. Como dije, no solo los que vimos anteriormente, sino que otros medios digitales por los cuales nosotros tengamos la información o el acceso a esas nuevas innovaciones. Además de que es fácil encontrar los datos necesarios para desarrollar nuestras habilidades y conocimientos en audio digital y sus recursos técnicos y teóricos. Como sabemos, todos estos cursos, como mencionamos, los de Coursera, etc., podemos reforzarlo con los recursos técnicos que a veces podemos ver incluso cómo es que se opera una consola digital, los recursos teóricos de cómo es un ruteo, de la lógica informática dentro de las conexiones, incluso de las técnicas para poder hacer un buen microfoneo, para hacer una buena técnica de mezcla, una buena técnica de mastering, y realmente es muy fácil acceder a ese tipo de información. Como dije, incluso en YouTube los tutoriales para el que va empezando con un home studio y no tiene mucha idea de audio, le es de mucha utilidad. La información es muy útil, la información incluso es veraz. Tal vez no digamos que es muy completa a nivel teórico, pues sí, teórico, porque no da esa parte en los videos. Él da la parte práctica de cómo se hace, de qué recursos necesitas para poder llevar a cabo esas prácticas, ¿no? Ahora, pasemos a otro tema que también es muy, pero muy importante. El qué sucede si no accedemos a la información de audio. Debido a que el audio es nuestra profesión, es a lo que nosotros nos quisimos dedicar, el acceder a la información y estar actualizados nos da la ventaja frente a competidores, porque se valora el trabajo que hagamos y estamos mejor preparados. Como mencionamos, nos da una ventaja sobre todo a la hora de que queremos demostrar o queremos conseguir un trabajo y somos, por así decirlo, una mejor opción frente a gente que no está del todo preparada, que no está del todo actualizada y que no tiene el conocimiento que nosotros adquirimos gracias a que nos interesamos más en buscar acerca de las nuevas tecnologías de audio digital, de cómo se usan, de cómo operar y de la parte teórica también, porque a final de cuentas es necesario también saber la parte teórica de todos estos temas y todos estos conceptos de audio digital, ¿no? Pasará el efecto contrario si no nos interesamos lo suficiente. ¿Qué pasará si no nos interesamos lo suficiente? Un ejemplo muy sencillo es que si alguien se acerca a nosotros buscando asesoría de compra en equipo de audio digital y no sabemos la información acerca de los dispositivos, no podremos hacer una recomendación que funcione haciéndonos ver desinformados y desactualizados. Por ejemplo, alguien que está, como menciona el ejemplo, alguien que está buscando comprar nuevo equipo y si nosotros no sabemos acerca de especificaciones, acerca de nuevos equipos, acerca de incluso de la teoría para poder hacer las conexiones de las bocinas, del equipo, de los amplificadores, de mezcladora, etc., nos vamos a ver un poco desinformados, nos vamos a ver desactualizados por el hecho de que, pues al no saber nada de esto, la gente va a creer que en realidad no estamos del todo preparados, que no estamos del todo informados y de que no tenemos idea de lo que nosotros nos dedicamos principalmente. Así que es básicamente eso. Es un efecto muy, pero muy negativo que nos afecta a todos nosotros los ingenieros en audio, que necesitamos estar actualizados, que necesitamos estar en constante información, en constante búsqueda de actualización acerca de estos temas. ¿Por qué? Pues bueno, ahí está el ejemplo. Algo más, o haciendo un pequeño listado de unas consecuencias que puede ser el no estar actualizados del todo, o el no estar bien informados, puede ser que el no tener la práctica necesaria en las tecnologías que mencionamos como mezcladoras, amplificadores, interfaces, etc., nos afecta para hacer un uso correcto en aparatos, conllevando a ser catalogados como malos ingenieros.
Si no podemos hacer buen uso de estos equipos de bocinas, amplificadores, todo eso, nos catalogan como malos ingenieros o que no estamos calificados para llevar a cabo esa tarea, para poder llevar a cabo ese trabajo principalmente, ¿no? El no profundizar en la investigación de tecnologías digitales de audio nos hace ver como inexpertos del tema. Por ejemplo, si nosotros nos quisimos dedicar a eso, si nosotros realmente teníamos ese deseo de aprender y no tenemos ni idea de qué hacer o de qué equipos están actualmente dominando el mercado o de qué es lo que necesitamos y tenemos un conocimiento de la variedad que existe tanto en microfonía, en mezcladoras, en equipos, en amplificadores, pues sí, nos vemos algo inexpertos y son temas que en teoría necesitamos dominar o al menos conocer algo. Buscar información, estar preparados lo suficiente para esto, ¿no? No poder comprar los equipos digitales no alienta a investigar más, afectando nuestro desarrollo como ingenieros. Dentro de la encuesta que les hice llegar a través de un mensaje o de un contacto por correo, una de las respuestas era de que a veces el no poder comprar los equipos digitales, el no tener un presupuesto destinado para eso, a veces podía llegar a ser una piedra de tropiezo para poder desarrollarnos de una manera más eficaz y de investigar más acerca del tema. ¿Por qué? Porque si no tenemos el recurso, pues no nos interesa buscar más, porque sabemos que no podemos llegar a comprarlo, a poder acceder a esos nuevos aparatos, ¿no? Y eso es algo que en lo personal sí afecta. ¿Por qué? Sobre todo por los precios elevados de los dispositivos, sobre todo porque a veces es difícil conseguirlos, porque a veces también no están en existencia. Y al ser eso, pues no nos interesamos lo suficiente, porque no contamos con el recurso, no podemos tenerlo, no nos interesa a veces seguir buscando esa información. Así de simple. No descubrir aparatos de sistema digital conlleva desconocer la amplia variedad que existe en el mercado. Si no descubrimos o no nos involucramos más con gente que sepa del tema, o con sitios que muestren especificaciones, que muestren sus productos, pues la verdad desconocemos de la amplia variedad que puede existir en el mercado, de las diversas opciones e incluso de lo que está al alcance de nuestro presupuesto para poder hacer la compra de estos sistemas digitales, ¿no? Realmente es algo que sí nos afecta bastante, no conocer una variedad de sistemas, no conocer una variedad de equipo, incluso no conocer a las personas que se dedican a este tema. ¿Por qué? Porque si es una persona que ha tenido experiencia con diversos sistemas de audio, con sistemas incluso análogos para empezar, pues no podemos involucrarnos, no tenemos ese conocimiento extra, o él no nos puede hacer una recomendación si no lo conocemos a ninguno que se haya dedicado a eso, no podemos tener como que opciones de compra y todo eso. Nos perdemos de la interacción con ingenieros experimentados en el rubro y que conocen de las tecnologías, como se mencionó. Pues es eso, de que si no nos involucramos con las personas necesarias y no interactuamos con ellos, no podremos expandir nuestros horizontes de relaciones sociales con personas, que se dediquen a este tema, que se dediquen a esto y que nos pueden ayudar incluso a poder conocer de estos sistemas de audio digitales. Bueno, aquí presentamos algunos sitios de información que podemos encontrar en YouTube. Son principalmente 4 canales, pero me gustaría que si ustedes conocen otros canales que sean muy, pero muy buenos para poder encontrar información de audio, ya sea de audio digital, de audio análogo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos el canal Audio Producción, que este canal principalmente se involucra con ingenieros que interactúa, que los entrevista, para que ellos nos narren de sus experiencias, del equipo que han usado, de las técnicas que han usado, en los estudios más profesionales, en toda la trayectoria que han tenido y que simplemente nos puede ser de mucha, pero de mucha ayuda. Además de que también nos está hablando de técnicas que podemos ocupar a la hora de mezcla, de plugins, incluso de microfonía, un poco de audífonos, de monitores, etcétera. La verdad es que este canal, desde que lo encontré, lo he usado bastante y me ha servido de mucho para la parte que es de mezcla.
Otro canal que tenemos por aquí es el que se llama José Martí Faust, el Line Array. Este principalmente, como la descripción dice, trata de ser como que una enciclopedia y una base de datos especializada en el tema del audio. Él habla principalmente de la parte física de los aparatos, de cómo funcionan, de cómo es su desempeño y además de que nos ayuda en la parte técnica, sobre todo en la creación de cables, en la creación de conexiones, todo eso. La verdad es que si te interesa más saber la parte técnica del cómo hacerlo, del cómo operarlo, de las diversas conexiones que uno puede llegar a hacer, la verdad es que este canal se me hace muy bueno para el desarrollo de estas habilidades o incluso para el mejoramiento de estas. Para Audio Hotline, que es otro canal que está especializado más en la parte de microfonía. Este es un canal, me parece, de habla inglesa. Bueno, es de habla inglesa, no sé de qué país sea, pero se me hace muy importante retomarlo, sobre todo en la parte de microfonía. ¿Por qué? Porque el micrófono es de las partes más importantes a la hora de grabar un instrumento, una voz, esta conferencia incluso. Pero sí, la verdad es que su amplia variedad de videos, de modelos que presenta en su canal, e incluso de comparativas entre uno y otro, o puede ser un Audio Technica, un Blue Yeti, un Blue Baby Bottle, se me hace muy importante retomar todo eso y de conocer acerca de eso. ¿Por qué? Porque aquí también puede influir un poco el tema de que si no tenemos un presupuesto destinado para este tipo de sistemas o estos equipos, aquí podemos encontrar opciones que se ajusten más a nuestro bolsillo y sobre todo que sean de una buena gama, un buen precio y que sean funcionales. ¿Por qué? Porque pues por la amplia variedad que tiene o que nos menciona este canal, podemos encontrar algo. Además también porque hace las pruebas en tiempo real, porque hay veces que mete el audio así como es totalmente y podemos darnos una idea de cómo sonaremos. En este que sigue, Clave Digital Training Center, se me hace también muy interesante. ¿Por qué? Porque en este canal podemos encontrar cursos, podemos encontrar pláticas, podemos encontrar conferencias de cómo se usa un equipo, de las técnicas que se ocupan y de cómo es el funcionamiento de estos, hablando de la parte técnica, hablando de la parte teórica. E incluso también podemos encontrar a personas que están hablando o que se dedican a este tema de lleno y que tienen la experiencia necesaria y que puede compartirnos y que nos pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Y como digo, si conoces demás canales, estaría muy, muy bueno que lo dejes en los comentarios para que nosotros podamos acceder a esos canales y podemos nutrirnos, acceder a estas nuevas TICs de información, ¿no? Ahora, sitios informativos en página web. Aquí repetí el de audio producción en su página web. ¿Por qué? Bueno, porque en esta página web hay contenido gratuito y también hay contenido de paga en cursos y talleres y manuales, libros electrónicos, los cuales me han ayudado bastante en la parte gratuita, porque habla acerca de conexiones, porque habla acerca de procesos de mezcla y de algunas partes técnicas de las cuales tenemos que estar empapados de este tema, tenemos que tener conocimiento de este. Y a mí la verdad sí se me hace muy bueno, principalmente por esos cursos, ¿no? Por la parte técnica, como os he estado mencionando, que hay páginas que presentan los productos, que presentan las especificaciones, los precios, los costos y el cómo usarlo. Pues tenemos la página de Focusrite, es un ejemplo solamente. Existen muchas páginas donde muchos distribuidores, donde muchos productores hacen mención a sus productos, ¿no? Por ejemplo, en la página de Focusrite podemos ver la gran cantidad de equipos que tienen, desde interfaces, audífonos, micrófonos, etc. La verdad es que se me hace muy bueno también ir revisando esas partes de las tecnologías que están avanzando de la parte física para poder tener más conocimiento, como os he estado mencionando, ¿no? Además también tenemos, este es un ejemplo, la página de Udemy, donde podemos encontrar cursos por precios que van desde 100 pesos hasta precios muy elevados, como 10,000 pesos, etc. Pero principalmente las páginas de cursos que son de paga realmente son de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque a pesar de que
sí tienen un precio y ese es a veces algo que nos impide acceder a este tipo de información, pues nos ayuda en nuestro desarrollo, nos ayuda para poder seguir aprendiendo, la búsqueda del conocimiento. Y además porque también nos certifican de que nosotros tenemos ese conocimiento, de que nosotros sí nos hemos estado interesando en seguir buscando este tipo de información y que lo logramos a través de cursos de una manera remota, de una manera virtual, pero a final de cuentas son técnicas que nos ayudan bastante en nuestro desarrollo. Ahora, dentro de los sitios informativos de audio, me gustaría comentar algo acerca de que en México una de las conferencias o de las exponencias más grandes es la famosa Soundcheck Expo, que este año, el 2023, tuvo lugar en el mes de abril, me parece. Y a pesar de que en ese lugar mucha gente va de manera presencial y va a los stands, a los pequeños lugares donde una marca está presentando lo más reciente, hay veces que uno, por cuestiones de transporte, por cuestiones de tiempo, de dinero, no puede ir a esos lugares. Sin embargo, al acceder a la plataforma de YouTube, donde gente que va a esos lugares va a los stands donde están las marcas y están presentando el equipo, es de mucha ayuda, la verdad. ¿Por qué? Porque se acercan con esas personas que están dedicadas al tema y te están dando una explicación y vas conociendo acerca de las nuevas innovaciones y de los nuevos equipos que están actualmente en el mercado. A mí se me hace muy importante esa parte por esas simples razones. En este video que vamos a ver en estos momentos es acerca de cómo se vive la experiencia en la Soundcheck Expo de este año 2023. Así que los dejo con el video y en un momento regresamos.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? La verdad se me hizo muy interesante, muy bueno el ver que mucha gente va, que mucha gente se quiere actualizar, que mucha gente quiere adquirir equipo nuevo. ¿Por qué? Porque lo va conociendo, porque sabe que su equipo que tiene, ahora hay una mejor versión, porque sabe que la mezcladora que tiene puede ser reemplazada por una de mejor calidad, por una de más canales, etc. Y ahí es un buen lugar para conocer todo acerca de las innovaciones que se han estado presentando en el mercado, que quieren adquirir y que pueden adquirirlo, ¿no? Sobre todo por ese lado se me hace muy pero muy interesante. Y sobre todo porque a pesar de que no estamos físicamente en ese lugar, pero gracias a estos videos que podemos encontrar en YouTube, por reseñas que podemos encontrar en Facebook, por todo eso, se me hace muy pero muy interesante ese tema. El poder acceder a todo eso de una manera virtual, de una manera veraz, de una manera fácil y accesible para todos. Y además de que pues vas conociendo más productos, más marcas y te nutres de esa información gracias a las TICs de audio digital. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema. ¿Cómo interesarnos más en tema de sistemas de audio digital? Como sabemos, el desinterés o el que no nos hemos interesado lo suficiente en aprender de estos temas, este es el tema por el cual esta conferencia la estamos haciendo. Ahora, ¿cómo nos podemos interesar más? ¿Cómo podemos combatir ese mal que nos está afectando? Aquí tenemos un pequeño listado de algunos ejemplos que pueden ser de mucha utilidad para nosotros. Por ejemplo, investigar y llenarte de información. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a las TICs lo podemos hacer de forma gratuita y de forma ilimitada, como se han estado mencionando a lo largo de esta conferencia, en YouTube, en Spotify como podcast, en páginas de internet, en sitios web, etc. La información está ahí, la información puede ser gratuita, la información puede ser de paga, como tú lo quieras. La cosa es que la información está ahí. 2. Practicar lo que sabemos. Eventualmente necesitaremos saber más. Conforme pongamos en práctica lo que hayamos aprendido, lo que sabemos, como por ejemplo las técnicas de mezcla que pudimos aprender ya sea en un curso, que pudimos aprender gracias en la escuela, que pudimos aprender por un maestro que nos estuvo enseñando, tenemos que estar practicando, practicando, practicando. Y cuando ya lo dominemos y nos enfrentemos a un nuevo tema o a un nuevo género, por ejemplo, y lo que tenemos sirve, pero necesitamos un plus, necesitaremos aprender más, necesitaremos aprender de cómo se hace, de qué técnicas son más eficientes, etc. Eventualmente necesitaremos saber más. Esa es una buena frase y que la verdad me gustaría que recordemos para siempre. Eventualmente necesitaremos saber más. 3. Cursos, conferencias y talleres gratuitos o de paga. Como vemos, los cursos, como mencionamos en los canales de YouTube de donde podemos obtener información, ahí están. La gente que se preocupa por eso de que nosotros obtengamos esa información, de que nosotros aprendamos más y entrevista a los ingenieros más experimentados, la verdad es que se les agradece mucho, sobre todo porque también es gratuito, sobre todo porque es de vasto tiempo, hablamos de conferencias o de pláticas de 1 hora, incluso de más, en donde se presenta muchísima información que es de mucha utilidad. Talleres gratuitos, hay incluso cursos en línea donde es gratuito, donde puedes acceder a ello, e incluso en conferencias que hacen a través de redes sociales, donde es pública para todos, o de paga como vimos en Udemy, en Coursera hay unos que son de forma de paga y que al final del curso te dan un certificado donde te dan un pequeño diploma donde acredita que completaste el curso y que tienes ese conocimiento y que incluso es válido para un currículum. 4. Una comunidad o grupo en donde se debatan más cosas del tema. Como vimos a lo largo de este tema que estuvimos desarrollando, el estar con gente que se dedique a estos temas, que se involucre más y que tiene más experiencia de una manera física, como con personas en otros lugares, en universidades que se dedican a hacer talleres, o incluso en grupos de Facebook o en foros de internet, puedes contactar con ellos, puedes tener un grupo personal en donde solo esté gente selecta que tú hayas escogido y que veas que sí estén aportando algo nuevo, algo que en verdad esté nutriendo lo que sabemos.
La verdad es que relacionarte con esas personas es de muchísima, muchísima ayuda. Además de que entre los dos pueden llegar a crear el siguiente punto, proyectos personales o colectivos, en donde gracias a que conociste a una persona que le interesa lo mismo que tú, que conoce lo mismo que tú, o que los dos quieren saber más y quieren prepararse muchísimo más, entre los dos pueden estar buscando información, estar actualizándose y apoyándose mutuamente, ya sea un compañero, ya sea un amigo, ya sea incluso un artista, que tú seas el ingeniero, que el artista se dedique solamente a eso, a composiciones, a escribir, y que él, por ende, tiene que aprender más del tema de composición, y que tú, por ende, tienes que aprender más para que sea más profesional tu trabajo, y que entre los dos tengan un proyecto que sea de muchísima, muchísima utilidad y que les funcione a ambos y los beneficie. Todo esto también nos sirve en una frase: el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque como se mencionó, el conocer, el saber, el querer aprender, el deseo de aprender, simplemente nos ayuda en todo prácticamente. Ahora, ya casi para el cierre de esta conferencia, unas pequeñas conclusiones. Me gustaría que tú en los comentarios pusieras una pequeña conclusión de todo lo que pudimos estar observando en esta pequeña conferencia, de qué es lo que más te gustó, qué tema se te hizo más importante, y en base a eso hacer una pequeña conclusión. Aquí, el aprender y conocer es un proceso continuo, así que debemos tener una mente siempre abierta, dispuesta a conocer, aprender y actualizarnos constantemente. Básicamente, como dijimos, el conocimiento, eventualmente tendrás que saber más, el conocimiento es poder, el aprender es importante para todo, desde lo que nosotros elegimos, lo que somos, lo que nos apasiona y a lo que nos dedicamos, como es el audio, como es las producciones de audio digital, como es la grabación, como es la mezcla, el mastering. De todo hay que saber, de todo hay que conocer, incluso desarrollar nuevas habilidades, como por ejemplo el andar en bicicleta fue una habilidad que nosotros adquirimos, el manejar, el aprender, no sé, cualquier otra habilidad que tú desees, que tú quieras, fue por el deseo de aprender, o incluso también por la necesidad. Pero aprender nunca está de más. Hay que disfrutar el viaje descubriendo al mundo de audio digital. Aprender más, involucrarse con más personas, etc. Y bueno, eso de mi parte de la conferencia sería todo. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final, que hayas aprendido algo, ese es mi deseo más importante, y que no eches en saco roto lo que llegaste a aprender en esa conferencia, sea poco o mucho. La verdad es que se agradece mucho el apoyo, que hayas visto toda la conferencia, y sí, espero que hayas aprendido algo. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Recuerden responder la encuesta que se les hizo llegar a través de un mensaje. Y bueno, me despido. Mi nombre es Alan Benjamín Rojas Zárate. Soy alumno del 9º cuatrimestre de Ingeniería en Audio. Y nos vemos. Hasta luego.